Hola, bienvenidos a la entrevista de Emilio Parrini. Hoy tenemos el honor de conversar con el diputado chileno Roberto Arroyo Muñoz. Nació en Concepción, Chile. Es hijo de Luis Arroyo Venegas y Sara del Carmen Muñoz Cancino. Está casado con Rosa Fuentealba Paredes. Estudió odontología en la Universidad de Concepción, donde se tituló como cirujano dentista y se especializó en ortodoncia. Ha sido conferencista internacional y profesor invitado en universidades de México y Paraguay. También obtuvo un diplomado en gestión pública en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ingresó a la política como militante del Partido de la Gente y fue electo diputado por la región del Biobío. En la Cámara de Diputados ha integrado comisiones como Deportes y Recreación, Defensa Nacional, Emergencia, Desastres y Bomberos, además de Personas Mayores y Discapacidad. También ha participado en comisiones investigadoras y grupos interparlamentarios. Durante su gestión legislativa, ha impulsado iniciativas como el endurecimiento de penas para robos en grupo y la propuesta de disolver el Instituto Nacional de Derechos Humanos, argumentando su politización y duplicidad de funciones con otras instituciones. Por diferencias con la directiva de su partido y su exclusión de negociaciones políticas, renunció a su militancia y luego se integró al Partido Social Cristiano. Más allá de su carrera política y profesional, practica Kempo Karate a nivel competitivo y ha participado en torneos internacionales. También se involucra en actividades deportivas locales, especialmente en el Club Deportivo Diego Portales de Talcahuano, vinculado al fútbol. Señoras y señores, hoy en la entrevista de Emilio Parrini nos acompaña el diputado Roberto Arroyo Muñoz. Hola diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por venir a El Monedero Lleno, al programa La Entrevista. ¿Cómo está usted? Micrófono apagado. Feliz, Ahí contento de estar contigo, acompañándote. Siempre gracias. Me interesa conocer cada vez mayor cantidad de gente. Creo que esto es bueno, que se abran espacios como el tuyo a mucha más gente y conocer cuáles son las ideas que tienen en este caso parlamentarios o distintos actores del país, tanto en la política como en cualquiera otra de las áreas. Así que te felicito por tu espacio y gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado Arroyo. También quiero presentar a una amiga que es panelista siempre de los programas que hacemos en El Monedero Lleno, Marcela Ruz, que se encuentra en la ciudad de Antofagasta. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. También Tamute. Ay, sí, hola Emilio, buenas tardes, gusto en saludarte y por supuesto don Roberto Arroyo, un gran diputado que ha salido en el último tiempo bastante en las noticias. Mucho gusto, buenas tardes. Diputado, mire, la verdad nosotros teníamos preparado una entrevista, pero obviamente que la contingencia noticiosa no perdona y no podemos dejar de preguntarle ¿qué le está pareciendo a usted el tema de la renuncia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y de las filtraciones que se están efectuando por el lado de la Fiscalía que investiga? Bueno, primero que todo, ¿no es cierto?, decir que esto nosotros lo habíamos anunciado y solicitado hace 3 semanas. El que la diputada Carol Cariola renunciara a la presidencia no es un tema político o de oposición, como se quiere llamar, sino que es un tema de transparencia de la Cámara. No puede alguien que tiene esa alta investidura de un poder, de uno de los poderes importantes de nuestro país, tener esa acusación, aunque esté en el curso de investigación. Creo en la presunción de inocencia, creo en todo eso, pero dar un pie al ladito, un pasito al costado mientras se investiga, porque después de eso se conocieron más antecedentes, otras vinculaciones, y que finalmente, ¿qué es lo que ocurre con esto? Enloda a una institución completa, que ya tiene bastante baja credibilidad, y con esto más aún, de gente que, mira, nosotros lo que hicimos fue jurar respetar la Constitución y las leyes, y después aparece que tú estás siendo investigada por una violación a esa misma ley que tú juraste respetar. Nos pasó, por ejemplo, con el caso de los jueces supremos. Los jueces supremos, ellos no cometieron delitos algunos, pero sí jugaron al margen de la ley, y la Constitución establece que pueden ser acusados constitucionalmente y dice claramente, en un artículo dice
que los jueces se mantendrán en su lugar, o sea, son inamovibles, pero mientras mantengan una buena conducta. Y esa es una situación amplia, por lo tanto ellos, al no tener una buena conducta, reñida con la moral, reñida con la ética, obviamente, ¿no es cierto?, fueron susceptibles, fueron removidos de sus cargos, destituidos, o sea, 2 jueces supremos en un mismo día. Eso es histórico, pasó muy, muy desapercibido, por decir bien piola, simplemente porque la contingencia vino inmediatamente con el tema de Monsalve y todo esto pasa tan rápido. Entonces, cuando ocurrió también lo de la diputada Catalina Pérez, que finalmente debió renunciar por la misma razón. O sea, personas que están siendo investigadas y que tienen una alta investidura deben inmediatamente dar un pie al costado para la transparencia, para que la investigación también se haga como corresponde y obviamente dar una señal de transparencia y una señal política hacia la ciudadanía que las cosas, las instituciones quieren hacerla bien. Y viendo el tema de la situación misma de la filtración por parte de, presuntamente, de la Fiscalía, ¿qué le parecen este tipo de filtraciones? Porque obviamente que periodistas estamos, pero enfiestados con este tipo de filtraciones que no son nuevas, hay que decirlo, Uh-huh. y que han estado brotando con situaciones que incluso la candidata Evelyn Matei hoy día lo trató con ventilleo, pero obviamente que para mí que una presidenta de la Cámara de Diputados tenga ese tipo de epítetos contra el presidente de la República va más allá de eso, incluso podríamos decir que compartiendo la misma frase suya, están afectando las institucionalidades. Hoy día tenemos una crisis institucional también. Si te fijas, te acabo de nombrar que tuvimos a 2 jueces supremos que se suponían que eran inamovibles, como la jueza señora Vivanco, el juez señor Muñoz, y el otro juez Jean-Pierre Matus, que ganó solo por 2 votos. Y que también hay una cuestión política que en algún momento conversaremos, porque sus mismos acusadores se salieron de la sala. O sea, hay ahí cosas políticas que van más allá de lo que nosotros estamos, en este caso, jugando políticamente en base a si se han tenido un buen comportamiento en el área de la ética, porque quienes nuevamente ostentan esos cargos, que nadie más los puede sacar, a los jueces supremos no nos pueden acusar de algunos delitos, de prevaricación, un montón de cosas, están libres de eso, y si se le entrega tal poder, también tiene que existir alguna manera de poder guardar el equilibrio. Y ese equilibrio está dado por los poderes. Entonces, nosotros como diputados, por ejemplo, yo no puedo renunciar. Lo único que me puede sacar es una resolución judicial que me destituya. O Un sea, ahí tienen desafuero. ellos el desafuero y después una resolución que Sí. me dé como resultado de culpable de un delito y con eso se puede hacer la destitución también de un diputado. O sea, se forman los equilibrios aquí, ¿no es cierto? Y respecto de las filtraciones, como dices tú, no son cosas nuevas que siempre se dan y que hace muchos años nació el periodismo investigativo y que ha permitido descubrir muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, recordamos a CIPER Chile, que nació también, pero esto viene de mucho más atrás que CIPER, pero es importante entender que este periodismo investigativo y que se mete ahí quizá en las redes, busca más información, finalmente la gente no lo ve como una intromisión, quizás, ¿no es cierto? Porque son personas que de alguna manera tienen una vida pública y también tiene que ir de acorde a su vida pública, también a su comportamiento público y lo que hacen también en, ¿cómo se llama?, en su vida privada. Entonces, a veces es importante tener también esto, obviamente que hay que resguardar los recatos de alguna cosa de pudor, por lo menos, pero ese periodismo investigativo ha permitido descubrir cosas que ni la justicia ha logrado descubrir. Y yo creo que es un importante aporte, y toda vez que muchas de estas cosas después se investigan, porque hay que investigarlas, porque si no finalmente empezamos a lanzar montones de noticias, ¿no es cierto?, que se filtraron. Yo puedo crear un WhatsApp y decir que este es el WhatsApp de alguien y él lo dar su imagen. También tiene que haber una sanción cuando estas cosas no son verdad. Pero si se investigan y recurren que son verdad, bueno, es que darle la validez. Pero también el otro lado, porque hoy día tenemos
Una justicia en Chile que tiene un gran problema, un grave problema, que frente a algunas situaciones, primero te acusan de algo, incluso puede alguno ir preso y después se investiga, ¿ya? Entonces, depende de la acusación, hay delitos que son hoy día considerados graves. Por ejemplo, te voy a poner un caso, un expresidente del Banco Central, cuya señora se estaba separando de él y hizo que su hija declarara en contra de su padre y él estuvo preso. Después se Claro, descubrió que no era verdad, sí. pero ¿quién le devuelve la honra a ese hombre? ¿Quién le devuelve siquiera la pega a ese hombre? Entonces, yo creo que ahí hay que buscar un poquito los equilibrios entre lo que es, lo que puede hacer situaciones de hablar nada más, de decir incluso hasta mentira por perjudicar a otro y que también eso tenga una sanción. Porque hoy día, yo te digo, en este año de elecciones va a ser muy fuerte esto de que aparezcan mentiras y verdades, ¿ah? De una acusación por ahí, ¿no es cierto?, de abuso, porque hoy día es fácil, de la ley Karim, de cualquier cosa pueden aparecer. Recordemos que se han bajado presidentes acá, en Estados Unidos también, porque la política ha hecho candidatos que se han bajado producto de esto mismo porque se le ha encontrado algo que puede ser verdad o mentira. Y ese es el problema de nuestra justicia. Verdad o mentira, la justicia opera, ¿ya? Y no tiene un tiempo para investigar, para darse el tiempo para verificar si esos datos son reales o no. Y eso quizá es una de las cosas que hoy día tenemos que mejorar en nuestro sistema de justicia, también para proteger a aquellas personas que son acusadas injustamente. ¿Qué sancionáis después para aquel que inventó algo y quién le devuelve la honra? Recordemos que la justicia hoy día, del punto de vista social, es más fuerte que la justicia del punto de vista legal, porque después, eso es lo que voy a decir, mira, así claramente te lo voy a verificar. En Chile existe la presunción de inocencia, ¿ya? Pero pareciera que eso existe solamente en papel. Es más bien la presunción de culpabilidad y aunque demuestres lo contrario, porque después es difícil sacarte una acusación que la tenga. Nadie después va a decir, no, si sabes que fue mentira, los desmentió. ¿Cuántas veces aparecen desmentidos respecto a alguna noticia? Muy poquito. Lo Entonces, que usted obviamente hay dice que es guardar los equilibrios. prácticamente que uno se tiene que demostrar su inocencia en vez de demostrar la culpabilidad. Eso es lo que usted quiere Y aún decir. así, y aún así, y aún así, o sea, es como la inversión de la prueba, ¿no? Completamente contraria a lo que corresponde en derecho. Y esos son los problemas que tenemos en nuestro país, que parece que creemos más en la fake news que en la realidad o en el deseo de poder investigar alguna verdad, si también tiene peso o no, o si realmente es una verdad o es una mentira. En el caso, en cuanto al tráfico de influencias, ¿cómo considera que afecta este fenómeno a la política chilena y la imagen de las instituciones? Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que a lo mejor se hacen no con mala intención. Hay muchas cosas que uno a veces también como parlamentario influye, por ejemplo, conseguir una sede para un club deportivo, por ejemplo. Pero eso no ¿Mm? significa un tráfico de influencia. El tráfico de influencia es cuando tú también obtienes beneficios retroactivos en esto, ¿no es cierto? Que a lo ¿Mm? mejor te están pagando, y eso ya es un cohecho, tanto cohecho pasivo como cohecho activo. Y es ahí donde uno tiene que poner el orden. El que yo, por ejemplo, le consiga, mira, voy a contar una cosa que me pasó a mí. Mi padre, que falleció hace un año y tanto atrás, estaba grave y lo tenían afuera, en una sala sin ni siquiera poder verlo, ver en una sala, si es que se podía atender o no atender. Y yo empecé a cuestionar, ¿estará bien si yo llamo al jefe encargado? Si es que, porque para que vean, porque estoy tratando de ver como cualquier ciudadano un derecho, no tratando de hacer la influencia. Finalmente le tuve que pedir a mi hermano que llamara a él para no ir yo, porque si no capaz que también, como digo, hoy día tenemos una sociedad muy mal pensada respecto de todas las cosas que uno puede hacer, porque aquí hay una cuestión de humanidad. Obviamente sí es mi padre, pero si alguien como me ha ocurrido, por otras personas, también busco la manera de solucionar, de ayudar, sin saltarse la fila, sino que voy, pregunto qué pasa con esta persona que está, no sé, pues, lleva 5 años en la lista de espera para tener una operación de cataratas, por ejemplo, cuando ya ha pasado, porque son ley GES y todo eso, ya ha pasado todo eso. Que uno consulte no significa que tú estás haciendo un tráfico de influencia.
Distinto es cuando tú vas a negociar algo, ¿no es cierto?, para recibir retribución, y eso ya pasa a ser de tráfico de influencia hasta cohecho. Entonces ahí hay que distinguir la diferencia entre lo que uno hace de legislación, de ayuda también hacia la comunidad, hacia la gente, con ese tipo de tráfico de influencia en donde hasta uno puede salir beneficiado, y esa no es la idea. En el caso específico de Carol Cariola, se leyó en los WhatsApp el tratar de reacomodar laboralmente a un grupo de trabajo cercano a ella. Incluso se trató de lograr una gestión para el que terminó siendo el propietario del departamento donde la diputada Cariola vive actualmente. Esas dos situaciones, ¿usted las consideraría como un tráfico de influencia o como una gestión para hacerle un favor a alguien? Emilio, yo no voy a juzgar porque no me corresponde a mí juzgar, ¿ya? Es Para eso solamente están su los, opinión. para eso están los tribunales. Y ahí tiene que seguir esa vía. Mi postura respecto a que ella renunciara o respecto a la censura que nosotros presentamos como Partido Social Cristiano era justamente de la transparencia frente a la ciudadanía respecto a cosas que se estaban investigando. No dije que habían culpabilidades ni que puedan representar tráfico de influencia, eso lo determinará la justicia como corresponde. Yo no me puedo pronunciar al respecto, pero sí, obviamente se tiene que investigar, y si ella resulta ser culpable, debe recibir las sanciones que corresponden. Nadie puede estar por sobre la ley, ese es el punto. Perfecto. A un año del término del mandato del presidente Boric, el oficialismo está hablando de defender el legado del presidente. ¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente a 12 meses del término de su mandato? Yo soy un ciudadano más también y que vive el día a día. Entonces tampoco me ciego, no lo voy a hablar desde de mi rol de que soy de la oposición, porque no soy de gobierno. Siempre me he considerado que no soy ni de gobierno ni de oposición, sino que soy más bien un diputado de proposición, que propone cosas, que propone ideas. Me dio mucho gusto, aunque no me nombraran, que la semana pasada nosotros legislamos una ley para ampliar 10 recintos carcelarios, que fue lo que propuse cuando dijeron, producto de la balacera en Lampa, en Quilicura, donde murieron como 19 personas. Entonces sale el ministro de Justicia en ese tiempo, hoy día subsecretario de Seguridad, el señor Cordero, diciendo, vamos, para solucionar esto vamos a construir una cárcel, sabiendo que una cárcel se demora 14, 15 años con la permisología, con la burocracia y con todo lo que necesitas para terminar de construir. La única forma más sensata era ampliar las que ya estaban, porque todos hablan de tener una cárcel, pero Emilio, todos saben que necesitamos más cárcel, pero nadie las quiere en su comuna. Todos saben que necesitamos vertederos, pero nadie las quiere en su comuna tampoco. Entonces, ¿a dónde Cementerio, lo vamos a ir? mismo. Nadie quiere un cementerio en la parte de atrás de la casa. De su patio, exactamente. Entonces, hay cosas que no se demoran un día, y si le hacemos la consulta en la comuna, bueno, ese momento fue un momento oportuno para el tema político, porque salió la señora Yassi Hasler a defender el tema de la cárcel y todo eso, que más bien fue un tema político y jugar con la gente, porque la gente lo que estaba pidiendo es un tema de seguridad, no un tema de más cárceles. Entonces, salir con eso era como jugar con maldad con la gente, porque no es la respuesta, ¿no? Y se ha dado que las prioridades de este gobierno no han sido lo que la ciudadanía ha pedido. Si pensamos no solamente en estos últimos 3 años, que prometieron cambiarlo todo, que venían con una moral altísima, que iban a arreglar todo, pero vemos en la salud, tenemos listas de espera enormes y todavía la gente se nos sigue muriendo en una lista de espera, especialmente, por ejemplo, en el área oncológica, sin recibir una atención. Me llama mucha gente diciendo, mire, diputado, me dice, a mi mamá la llamaban ahora para que se vaya a hacer una mamografía, y resulta que mi mamá falleció hace 6 meses ya. O sea, su primera consulta. Y eso es una realidad que tenemos. Tú vas a un consultorio, a un hospital, te levantan la gente a las 4 de la mañana y llega a ser atendido a las 4 de la tarde el otro día. Entonces, si vamos a evaluar si ha mejorado o no, yo no puedo decir que ha mejorado. En lo económico, en lo social, en lo económico, pasamos a aumentar en algunas cifras más del 17% del Producto Interno Bruto como deuda.
Yo hasta donde tenía informado era 41% del Producto Interno Bruto. Se lo simplifico, 41.7. diputado. La deuda externa en Chile hoy es de 254.443 millones de dólares y en junio del 2024 aumentó 11.000 millones de dólares. Esa es la tasa que tenemos de endeudamiento. Más de 10.000 millones de dólares, de las cuales 5.800 millones de dólares son solamente para pagar intereses. Y eso justifica estos manotazos, como le digo yo, que a algún diputado no le gustó que dijera manotazo, que puede haber dicho zarpazo, de Corfo, ¿no es cierto?, en donde juntáis chauchitas por acá, se recorte en salud, hicieron recorte en fiscalía, hicieron recorte a carabineros, justo en mitad de una crisis de seguridad. Eso no puede hacerse, o sea, estamos mal en cuanto a lo que son las prioridades. Si vamos a tener que, Marcela, que es del norte allá, va a entender, vamos a hacer una ley del pajarete y le vamos a dar suma urgencia desde el gobierno, me parece que las prioridades ahí están demostradas que no son las que corresponden a la gente. Y si en lo económico tenemos un aumento de la deuda externa. Mira, el primer año se gastaron 36.000 millones de dólares que estaban ahí guardaditos de reserva. En el segundo periodo nos solicitaron a nosotros, Cámara de Diputados, el poder endeudarse en 25.000 millones de dólares más. Eso significa que si pides plata es porque ya no tienes, te la gastaste, no te queda nada. Por eso estás pidiendo plata. Pero el país está tan endeudado que los organismos internacionales de préstamo no se los prestan. El Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que son las entidades internacionales que te prestan plata, no, porque no te van a pasar, porque está muy endeudado Chile. Si tiene por sobre el 50% de la deuda del Producto Interno Bruto, y más aún tiene la deuda interna, que son las entidades como la municipalidad, los hospitales y todos los servicios públicos. Recordemos que hasta Senapred estaba en DICOM por no pago. Entonces, hoy día en lo económico tenemos una gran cantidad de deuda y como lamentablemente en nuestro país es muy cortoplacista lo que hace, o sea, trabajan para 4 años. No ha llegado un presidente que piense a 30, 50 años qué es lo que va a hacer, cuál es el cambio que necesita Chile para cambiar y dejar de depender del impuesto a las personas que ya los tiene acogotados totalmente. Y de ahí nace esta necesidad de recibir plata fresca y rápida, este gran manotazo a los fondos previsionales que significa esta reforma previsional, que efectivamente es porque al Estado le inyecta ese 2% que la gente le tiene que entregar en préstamo, sin garantía, sin rentabilidad, sin la garantía estatal, sin saber cuánto vas a recibir y obligatoriamente, porque esto que ocurrió es una reforma, entiéndeme, no es un cambio como los 915 cambios que se le hicieron al decreto 3.500, sino que es una reforma grande, tan grande como la que ocurrió en 1980, pero ni siquiera Pinochet se atrevió a tanto, porque Pinochet por último dio voluntariedad de cambiarse. La persona que quería se cambiaba y el que no se quedaba en el sistema antiguo. Pero ahora no, te obligan y por ley. Además por ley se nota la mala práctica aquí, porque por ley le permite a las AFP retirar el último estímulo que tenían las AFP para hacer rentables tus fondos, como es el encaje o la garantía, que era de un 10, pasó a un 5 y después ahora era del 1%, para decir, de los 186.000 millones de dólares, tenían que poner 1.860 millones de dólares de garantía, de manera tal de que si tus fondos subían, también ganaba la AFP, pero si los fondos bajaban, la AFP perdía. Por lo tanto, es una forma de estimular a que ya, pues, si ustedes quieren tener que ganar ustedes, también tienen que, a través de este fondo de garantía, hacer rentables los fondos de los trabajadores. Hoy día no tiene nada. Antes tenían las pérdidas que se traspasaban completamente, ¿no es cierto? También, y tenían que pagarlas a ellas, porque nació con una garantía de UF más el 5%. La UF permitía la variación de la inflación para mantener bien a la gente y el 5% garantizaba tener rentabilidad. Y en el fondo operaba en UF más 16%. Hasta eso llegó a tener de buen rendimiento. Hoy día es UF más 0 y se estima que en un año, 2 años más va a ser UF menos 10. Entonces, es un sistema que no se trabajó bien, que se fue demoliendo en el tiempo, que nació con una buena idea y algunos le hablan un mal origen porque nació durante un régimen, durante una dictadura, durante lo que llamen, ¿ya? Pero nació con esa idea y la gente, los primeros que se jubilaron con esto, se jubilaron con el 80% de su renta, de su sueldo. Después, claro, con todos los cambios quedó la escoba. Entonces, yo me opuse enormemente a esta reforma
porque después que dicen que estuvimos 14 años conversando, que tratamos de mejorar las pensiones, pero esta es la realidad. La última semana, antes de salir de vacaciones, el Senado se reunió y nos enviaron a la 1 de la mañana de la semana distrital, del último día de la semana distrital, a la 1 de la mañana, un proyecto deforme que no era nada de lo original, a una reforma completamente distinta a lo que fue lo original, y lo entregaron a la 1 de la mañana para votar a las 10 con total y final despacho en el mismo día. O sea, con una maldad grande, enorme, en contra de los fondos de los trabajadores, existiendo fallos ya del mismo Tribunal Constitucional que establece que los fondos son de los trabajadores. No sé qué hace la Cámara de Diputados, no sé qué hace el Senado, tratando de administrar o decidir por fondos que no le pertenecen. Entonces ahí fue mi primera negativa respecto a lo que es la competencia del legislador. En este caso, el legislador no tenía ninguna competencia para adentrarse en materias tan profundas, solamente lo establece la ley en materia de ley simple, pero no en un sentido tan profundo como en la relación entre un afiliado con su aseguradora. En ese contrato no se puede meter, no tenemos la competencia para eso. Es entre privados, si no me equivoco. ¿Cómo? Es categorizado como un contrato entre privados, si no me equivoco. Exacto, obviamente, así es. Entonces, nosotros no tenemos esa facultad para adentrarnos a eso. Mira, y la prueba de esto es que, si tú recuerdas, hubieron 7 proyectos de retiro. Los primeros fueron declarados inconstitucionales. ¿Por qué razón? Porque efectivamente eran inconstitucionales. ¿Qué se hizo entonces? Se cambió la Constitución para poder después hacer estos retiros y ahí poder los decretar constitucionales. ¿Cuál fue el error del señor Boris aquí? No haber cambiado la Constitución antes para entregarle más facultad al legislador. Y ahí se cayó. Por eso que hice ese requerimiento hacia el Tribunal Constitucional, que obviamente ni siquiera lo revisó, ni siquiera lo estudió, sino que simplemente dijo: no, ustedes están fuera de plazo. Porque la maldad está ahí, en el último día, todos después salen de vacaciones. Ya, lo conseguí fuera de plazo, el día 14, tenía que haber sido el día 10, 4 días después. Pero la ley establece que ellos me tienen que responder en el plazo de 10 días, correspondía al día 24 de febrero. Pero ellos no respondieron. Y la ley dice también que solo en caso de materias complejas pueden aumentar ese periodo. Pues la admisibilidad no es una materia compleja, por lo tanto, y tampoco existe el acto administrativo que ellos hayan solicitado el aumento de plazo. ¿Por qué lo dejaron para el 4 de marzo? Porque estaban en el receso. Entonces, el receso es un tiempo que debe contarse en materia jurídica. Entonces, tengo varias cosas que decir ahí. ¿Diputado? Disculpe. Sí, no sé es si que me he echado algo ahí. Diputado, lo que pasa es que justamente, disculpe que lo interrumpa un poco, pero es muy importante lo que usted está conversando, lo que está diciendo, nos afectó, causó harto revuelo y todavía no se puede mejorar y no sabemos cómo revertirlo. Pero mire, para que las personas que vean su entrevista, para ir desglosando un poquito todo lo que usted ha dicho, que es muy importante, su opinión sobre cuáles serían las implicaciones a largo plazo para este sistema de pensiones para Chile en concreto, y para que lo puedan entender un poco mejor. ¿Y usted cree que estos cambios qué cambios se deberían realizar para mejorarlas? ¿Hay alguna forma de tener pensiones que sean también, que haya un equilibrio, que sea más justa y que sea un sistema más eficiente para los chilenos? ¿Hay alguna forma de remediar esto? Sí, no era necesario esta reforma, porque esta reforma solamente ayudaba en parte a la AFP, que también, o sea, esto fue un sistema que se repartieron entre ellos. Este 8,5 se repartieron 4 a un lado y 4,5 al otro, por lo tanto los dos lados quedan felices. Por eso la izquierda y parte de la derecha votó feliz por este acuerdo, que no es una reforma, es un acuerdo. No es una reforma pensada en la gente, porque a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? ¿A quién le corresponde pagar este 8,5? A los empleadores. ¿Usted cree que los empleadores cómo van a ajustar eso? Si tenía 10 trabajadores, por ejemplo, va a tener 7. Va a aumentar el desempleo. ¿O qué va a hacer? Va a aumentar va a poner a parte del costo de su producto y las cosas se van a encarecer. Hoy día vamos al supermercado y vemos que el tallerín de repente dice bajó, pero el paquete es de 800 gramos, no es el kilo. Entonces, juegan con montones de cosas los empresarios de manera tal de buscar el ajuste, porque no van a perder. Finalmente, ¿quién pierde? Siempre es la gente.
Mi otro argumento que decía Marcela, que es importante respecto a que ellos dicen que está fuera de plazo, porque la ley establece que tiene que ser en todo caso al 5.º día de promulgada la ley, ¿ya? O del despacho. Cuando uno hace una ley simple, desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, una ley, poner simple, la ley de tránsito, ok, una modificación a la ley de tránsito, como no necesita quórum, se va directo desde la Cámara al presidente y ahí se produce el despacho. Pero en el caso de leyes que tienen rango orgánico constitucional, tienen que pasar por otro reglamento, por otra parte del mismo trámite, por así decirlo. Tiene que ser visto por el Tribunal Constitucional. O sea, el primer despacho se va al Tribunal Constitucional para un control preventivo constitucional, que las leyes que se están promulgando tengan un control preventivo constitucional. Este lo revisa, se lo devuelve a la Cámara dice ok, qué bueno, y recién incluso le pregunta al presidente ahí si va a hacer uso del veto o no. Concluido ese trámite, recién lo vuelve, ahí lo despacha al presidente para que lo promulgue. Ese es el despacho, y eso está reconocido por varios juristas y varios estudios, que aquí la denegación de justicia fue justamente eso, que ni siquiera nos dejaron entregar un alegato, la falta del debido proceso por los tiempos que no cumplieron. Por lo tanto, lo que a mí me corresponde y me queda ahora como ciudadano y como parlamentario esencialmente es recurrir a la Corte de Apelaciones para que se pronuncie la Corte de Apelaciones, va a decir si es competente o no es competente, tendremos que ir a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es el tribunal máximo y superior que existe. Los tribunales constitucional es un tribunal especial, al igual que el Tribunal de Familia y el Tribunales Laborales, pero están sujetos y supeditados al máximo tribunal, que es el Tribunal Supremo. Por algo tiene una sala constitucional y que también se tendrá que pronunciar. ¿Existirán aquí una pugna de poderes? Eso es lo que voy a ver yo. Porque también la Corte de Apelaciones, yo puedo ir y decir, mire, aquí me negaron el derecho, hay una denegación de justicia y una falta también al debido proceso. Por lo tanto, solicito orden de no innovar. Y Sí, inmediatamente solicitar los alegatos. Ese es el camino que estoy, antes de pensar también en ir hasta tribunales internacionales, porque esto lo voy a seguir hasta el final, porque el daño que se está haciendo y que se hizo de mala fe, lo estoy diciendo aquí y me hago responsable, porque no puede ser que te entreguen un proyecto tan importante para el futuro de un país a la 1 de la mañana y lo tengas que votar a las 10 sin la posibilidad de que muchos diputados lo vayan a tener que leer. Yo puse más de 100 indicaciones de votación por separado. ¿Por qué nos dedicamos toda la noche a estudiar, a revisar, a tratar de cambiar y revertir esto? Pero no lo logramos porque era muy fuerte este acuerdo político. Por lo tanto, lo que yo dijera que estaba mal, que estaba equivocado, a nadie le va a interesar. Si usted se viene un día a estar acá en la Cámara de Diputados, se va a dar cuenta que todos dicen discursos bonitos, pero nadie escucha, porque todos ya tienen su cuestión decidida, porque a muchos les entregan una papeleta en donde dice cómo tienen que votar. Hacen los estudios, su abogado, tienen fundaciones grandes que le hacen los estudios para votar. Nosotros, como somos chicos, tenemos que estar estudiando, revisando cada una de las formulaciones de proyectos y viendo hasta la historia de la ley. Recuerden que los proyectos son largos, suben, bajan, le ponen indicaciones y terminan siendo unas cuestiones gigantes. Entonces hay que estudiar bastante para eso, y eso lo hicimos en esa noche. Muy bien, es un arduo trabajo el que ha hecho usted, y de hecho fue el único, me parece, que hizo la reserva de constitucionalidad. Y este largo camino que usted dice que va a seguir, bueno, eso, está bien que lo siga hasta el último y estamos hartos confiando mucho en usted. Diputada, mire, para ir también en otro desglose, la creación del aporte adicional de 0,5% de las remuneraciones, que no se destina a las cuentas individuales de los trabajadores ni ofrece tampoco un contrapeso directo. Algunos dicen que esto es un impuesto indirecto. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Es así? ¿Cree que podría vulnerar el principio de no afectación establecido en la Constitución? Bueno, hay varios que para mí eran eventos inconstitucionales, como el derecho a la propiedad, ya incluyendo los mismos fallos del propio Tribunal Constitucional, que estableció que los fondos eran de los trabajadores, no son de la AFP, porque ellos solamente la administran, no son del Estado, no son del ministro Marcel, no son de la Cámara de Diputados ni del Senado, son de los trabajadores. Entonces no podíamos nosotros malamente estar legislando al respecto. Y todo eso que usted está diciendo, obviamente hay una vulneración
enorme al derecho a propiedad. Y a que usted, cuando yo le pido dinero prestado a usted tiene la facultad de decirme, mire, ¿se lo presto o no se lo presto? Pero si yo te pongo una pistola delante de ti, tú estás obligado a entregármela, por obligación. Y a esta pistola yo le pongo reforma previsional. Entonces ya eso es un robo, no es un préstamo. Además, si tu préstamo yo te lo veo después si te lo puedo entregar y total te lo van a chutear para adelante, va a haber otro gobierno, otras personas, y tú le vas a tener que cobrar a otros seres que hoy día no existen, que se van a tener que hacer responsables ellos. Es difícil pensar que eso va a ocurrir, porque incluso gramaticalmente es un elemento absurdo el decir, mire, le vamos a pedir prestada plata de sus pensiones para poder mejorar sus propias pensiones. Porque aquí el dinero no nace de los arbolitos, de alguna parte sale, ya no se crea mágicamente. ¿Y de quién va a salir? De los mismos trabajadores. ¿Y a qué va a afectar? A sus propias pensiones posteriormente. Entonces eso es lo que va a ocurrir a largo plazo y a mí me cuesta. Yo creo que sí tenemos que cambiar, como digo, mejorar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando, obviamente desde la mentalidad, ser más estadista, pensar en un Chile de 20, de 50 años. Y eso significa que nosotros, mi propuesta es que tengamos que propender hacia la industrialización, mejorar cantidad de empresas nuevas que le den valor agregado a nuestras materias primas, de manera tal que podamos tener mayor tributo, trabajo primero, ¿no es cierto? Mayor cantidad de trabajo, porque las empresas van a generar trabajo, vamos a trabajar en contra del desempleo y a la medida que tengamos bastante más trabajo, también los sueldos van a subir. Porque si tienes, por ejemplo, un puesto de trabajo y tienes 20 postulantes, 100 postulantes, bueno, el que vea decir, bueno, tengo tanto, es que te voy a ofrecer esto, le voy a ofrecer un poquito menos, baja la posibilidad de sus sueldos. Obviamente, si hay menos, obviamente, oferta, va a haber más demanda y nosotros vamos a poder tener gente con mejor empleo. Ese es el primer punto. La tributación también va a mejorar. Si aumentamos el valor agregado y tenemos empresas, tenemos tributos que nos va a dar riqueza, que no depende del tributo a las personas, porque hoy día Chile depende solo del tributo a las personas. Y lo otro, obviamente, disminuir el Estado. El Estado ha ido creciendo mucho en cuanto a gasto. Y hacer ese gasto, disminuirlo y además hacerlo eficiente. Yo creo que con esas medidas, así a términos generales, podemos realmente tener un espacio que nos va a permitir tener riqueza, que vamos a poder pagar esta parte de la deuda, nos va a permitir trabajar en materia de salud y tratar de resolver los problemas sociales que hasta hoy no se han resuelto, que ni estos tiempos, ni estos años, ni este gobierno que prometió cambiarlo todo, lo ha cambiado. Entonces, cuando me habla usted del legado del presidente Boric, lo vamos a ver después. Revise los números, revise la estadística y revise y pregunta a la gente si está mejor o peor que antes. Si antes por 30 pesos quedó la escoba, no sé qué va a pasar ahora después, si hay un cambio de gobierno, qué va a pasar, porque el temor mío, el tema social, que lo manejan de alguna manera, ¿no es cierto?, manejado, y eso todos lo sabemos. Entonces, vamos a tener ese problema y que va a ser bastante difícil poder gobernar para cualquiera. Si es que no se hace un trabajo de unidad, a la cual yo he llamado a la unidad, pero unidad verdadera, Emilio. No esa unidad que hacen de repente algunas personas dicen, yo llamo a la unidad, pero en torno a mí. A la unidad, pero pónganse racita unión. No, la unidad en donde todos sin egos, sin mezquindades, pensemos en un proyecto mayor, que es un proyecto que se llame Chile. El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia y de nuestro país está en juego hoy en día. Por lo tanto, tenemos que ponernos en serio y esa unidad tiene que ser verdadera. Y dejar esos egos y esas mezquindades en pos de este proyecto. Chile tiene que estar por sobre todo. Ese es el final. Toda la razón. Estamos en un momento bien complicado y si no nos unimos, nos sacamos la tarea adelante. Diputado, mire, terminando con una de las preguntas sobre la reforma que también es importante, se favoreció un grupo de la población, usted sabe lo que ocupa la izquierda para estos temas ideológicos, a las mujeres, ¿cierto? Sin un marco claro de compensación o garantía constitucional. ¿Usted cree que esto podría afectar al principio de igualdad ante la ley? Tal vez esto mismo pudiera ser un argumento que pueda ser recogido en la Corte de Apelaciones, como usted lo comenta, ya que por el lado del Tribunal Constitucional se fueron, digamos, ellos se ciñen a los plazos, dicen que los plazos son los plazos y que están por ley también.
y no se acogió en este caso. ¿Cree usted que esta parte del principio de igualdad ante la ley que se está vulnerando en esta reforma pueda tener acogida? Tal vez pueda ser incluso hacerle un gallito a esta, para disolver en el fondo la reforma, para poder revertir de alguna manera este daño que se está haciendo. Sí, fíjate que el punto de vista legal, yo hoy día lo que estoy defendiendo no es el tema constitucional, porque ya la Corte Suprema ha determinado que ellos no van a haber situaciones de constitucionalidad que le corresponden al tribunal, ¿ya? Sino que, por eso es que, para mi punto de vista, una de las cosas buenas que ocurrió es que me hayan dicho que estoy fuera de plazo. ¿Por qué? Porque ahora voy de verdad, pues yo sabía que el Tribunal Constitucional iba a perder por su constitución, su conformación, ¿ya? Donde son 7-3. Ese tribunal político, que antes incluso Boris Vallejo decían que era una tercer poder, una tercera cámara, y que alegaban y que tenían que desaparecer, y que hoy día les da la razón a ellos y ahora es válido. Esa es la dualidad que siempre tienen estos grupos de izquierda, y cuando les sirve a ellos, ahora es bueno. Cuando defiende el derecho a la mujer, pero ocurre una violación en un ministerio, ahí porque es una persona importante, ahí no, ahí la culpa la tiene de ella, ¿no? O sea, nosotros te vamos a acompañar siempre ese doble estándar, como dices tú claramente, esa es la palabra. Gracias. Entonces yo no creo, cuando tenemos estos dobles estándares y en todas las áreas, como que vamos a tener un tremendo legado. Yo lo que voy a defender en la Corte de Apelaciones, no puedo defender la constitucionalidad, porque lo que quiero defender es la falta del debido proceso, ¿ya? Y la denegación de justicia. Y en base a eso, poder solicitar la orden de no innovar y que la Corte Suprema pueda decir, oiga, usted va a tener que darle la posibilidad de que lo revise porque no lo revisó. Y ahí recién yo alegar los puntos que me dices tú. Lo de la inconstitucionalidad, como es el tema de la falta del legislador, ¿no es cierto?, de la capacidad que tiene el legislador para ver estas materias, la capacidad que tiene, y todo lo otro, vulneración a los derechos, como el tema de la vulneración al derecho a propiedad, y varios más, como el hecho, como digo, del préstamo obligatorio, y varias cosas que estaban entre los puntos que nosotros alegamos en nuestro requerimiento inicial, que fue bajado solamente por extemporáneo, pero tenemos los recursos para poder presentarnos. Y lo otro es que cada persona puede presentar un recurso de protección individual, cualquiera persona que cotice, que tenga una AFP, y que de manera preventiva, porque los recursos de protección no solamente se aplican cuando tú ves una vulneración a tus derechos, ¿ya?, sino que también tiene una acción preventiva cuando tú dices, yo siento que aquí mis derechos van a ser vulnerados. Entonces lo va a revisar, en este caso se envía a la Corte de Apelaciones y lo revisan, lo estudian, si es que o no. Y eso es importante también que la ciudadanía lo sepa. Cada persona puede presentar un recurso de protección con respecto a esto si piensa que sus fondos van a sufrir alteración, van a sufrir un daño y un perjuicio a su propia persona. Porque, como digo, en el largo plazo no va a mejorar a las personas. Lo que hoy día que mejora, dos cosas que sí les doy: la PGU, que van a aumentar como 20.000 pesos, y la nivelación de la jubilación entre hombre y mujer. Eran las dos cosas positivas. Pero yo establezco, si tú tienes un queque, un muffin, y en ese muffin encuentras 2 caquitas de ratón, tú sacas el pedacito que tiene las 2 caquitas o botáis todo el muffin, ¿no es cierto? No se puede limpiar porque tiene una cosa. Y además que esas cosas se pueden mejorar por otra vía, no por esta reforma. Porque si yo establezco lo que mismo te estoy diciendo, genero la formación de empresas que van a dar más tributo, ahí yo tengo dinero para mejorar la PGU, para nivelar las pensiones. Y no necesito de una reforma que voy a quitarle plata a la gente. Yo vengo hace 2 meses del Salvador, invitado por el presidente del partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, a estar con ellos. Y hoy día, entre otras cosas que les puedo comentar para no hacerlo tan larga, hoy día ellos tienen arancel 0 para la creación de nuevas empresas. 0. Con 0 burocracia, 0 permisología.
Entonces yo te pregunto, Marcelita, ¿dónde crees tú que se van a instalar empresas? Obvio que donde le den mejores Fuera de facilidades. Chile. Exacto, no acá, porque acá te demora una empresa en constituirse como 4, en construirla otros tantos. Entonces mejor pescan su plata, lo que ocurrió, y se instalan en Brasil, en Perú, en otros lados donde tienen mejores condiciones y facilidades para hacerlo. Entonces, acá Chile debe tener ese cambio para incentivar, mejorar el empleo, generar riqueza, atraer inversión, y eso es lo que tiene que hacer para crecer y prosperar. Pasamos a ser los jaguares hoy día a los ratones con la larga, pues. Entonces, no podemos dejar que nuestro país siga en este camino, en esta cuesta rodada, cuesta abajo, en donde solamente depende de la plata de las personas. Pues ya la gente se da cuenta, ya en el día 20, oye, se da cuenta que ya no le alcanza para el mes. Pues. Antes con cierta plata iba al supermercado y se traía un canasto o un carrito lleno, ahora ni la cuarta parte. Entonces, para no hablar de manera económica, para que la gente entienda mejor, eso es la pérdida del poder adquisitivo. Y eso está dado por la inflación y eso lo depende de, no un tema mundial, depende del manejo económico que tenga cada país. Cada país determina sus políticas monetarias y cómo enfrentar cada una de estas situaciones. Entonces, aquí ha habido un mal manejo y una mala administración. Y ese va a ser, yo creo, el legado de este gobierno de Gabriel Boric. Muy bien, gracias, diputado. Diputado, usted ha estado hablando de cambios, ha estado hablando de modificaciones. Estamos en marzo del año 2025. Este noviembre del año 2025 vamos a tener elecciones a la mitad de la Cámara de Senado, al Parlamento completo, y obviamente que tenemos elecciones presidenciales. Hemos visto un panorama complejo en la derecha, con varios candidatos en juego, como José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Rodolfo Carter y Evelyn Matei, por el momento. Estamos viendo gente que está juntando firmas para ir como independiente, que es el caso de Arturo Grandón, que lo entrevistamos ayer en este mismo canal. ¿Cree que es necesario realizar primarias en la derecha o sería más estratégico ir definitivamente a la primera vuelta y unir al bloque en la segunda? Yo creo que como no están las voluntades, lamentablemente no están las voluntades de hacer una primaria, nosotros como Partido Social Cristiano decidimos hacer una primaria interna, una primaria, perdón, abierta de Cervel, que va a ser en junio, en donde participaban todos nuestros parlamentarios. Pero después se quisieron apurar un poquito, que hubo un poco de presiones, que en junio ya era mucho, es decir, los plazos los pone Cervel, pues no nosotros, no la directiva ni la mesa de trabajo, los pone Cervel, por lo tanto, si era ahí, tenía que ser ahí. Bueno, se quisieron adelantar, pusieron ahí a alguien, pero hoy día no tenemos todavía un candidato definido nosotros. Y yo siempre lo que he dicho es que hay que ser generosos en el sentido, porque ¿qué quiero yo? ¿Hacer un negocio con las elecciones? ¿Quiero realmente aportar a Chile? Si mi amor es hacia Chile, al proyecto, como le digo, donde Chile está por sobre todas las cosas, si yo tengo que bajarme, me bajo, porque sé que va a haber alguien que también va a representar mis ideas. ¿Ya? Por ejemplo, Emilio, tú estás de acuerdo con la pena de muerte y yo no. Ok, y los dos vamos a la presidencia. Digo, tú me representas, pero por favor, saca esa idea porque si no, no va a poder tener los votos de la gente que está detrás de mí, que obviamente está en contra de eso. Tú me dices, sí, en realidad soy Negociar. capaz de ceder. Eso se llama negociar. Exacto, por temas valóricos, entonces yo, ok, lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también necesitamos esta unidad y eso se trata de conversar y ceder. No es que de la supremacía de uno por sobre el otro, o porque no, la encuesta yo marco más. Si sabemos que la encuesta yo le pago a una empresa cualquiera de encuesta, para no nombrar alguna, y que se han pagado algunas veces y los números salen bonitos para los que lo pagan, ya sean de un sector o del otro. Entonces, ya la gente no cree en las encuestas y se han equivocado en muchas encuestas. Después, claramente, hay gente que a veces ni marca y después salen disparadas con primeras mayorías. Vienen las elecciones. Obviamente, este año va a ser un año bien movido, bien convulsionado al respecto. Van a haber mucho esto, verdad y mentira, que te estaba diciendo yo delante, que van a querer bajar a gente, que va a haber esta pelea, esta suciedad que de repente la política, que a mí no me gusta, esta vieja política de encontrarle, no sé, un primo que por ahí algún día tuvo una condena, ¿no es cierto?, y a sacársela al candidato,
porque todo está ligado al candidato. Si yo tengo, no sé, un chofer y resulta que él chocó, ya la noticia no va a ser el chofer que se llama Juanito Pérez. No es Juanito Pérez, va a El ser el chofer de él. chofer del diputado, del candidato o de este otro. ¿Te das cuenta? Entonces también se juega con ese tipo de cosas y yo espero que sea un fair play, espero y creo que sea en base a la idea y no a lo demás, porque eso le hace mal a Chile y le ha hecho todo este tiempo. Finalmente terminamos votando por personajes y no personas. Yo soy un hombre que cree en las ideas y no en las ideologías. Por eso es que lo que hablo, trato de hablarlo con sensatez, y si vamos a presentar un programa, yo espero que no sea un programa populista. Cuando alguien establece y dice, yo voy a bajar un impuesto, voy a eliminar un impuesto, todos felices porque eliminamos un impuesto. Si yo te digo, por ejemplo, Emilio, Marcela, ¿sabes qué? Yo voy a bajar el IVA del 19, lo voy a bajar al 10%. Tú me aplaude, todos felices, que bueno, nos vamos a ahorrar plata, vamos a tener plata. La pregunta es, ¿cómo vamos a compensar ese ingreso de ese 9% que se pierde, que a lo mejor significa un 10 puntos del Producto Interno Bruto? ¿Cómo lo vas a compensar? Eso hace que una propuesta sea realmente seria. Lo demás es populismo, porque como nadie te pregunta nada, como siempre lo digo y lo he dicho en otros programas, para las próximas elecciones yo le ofrezco a la gente casa de 3 pisos y con piscina. Total, nadie me culpa después de nada. Ahora, si a eso yo le digo, mira, sí, es verdad, lo voy a hacer así, pero tengo el dinero, lo voy a sacar de acá y esta es mi propuesta. Vamos a hacer 100.000 casas porque para eso alcanza con este dinero. Ahí estoy hablando de una propuesta seria, ¿cierto? Y que alcanzable, realista, y no del punto de vista del populismo. A eso quiero yo, espero que se llegue a esto y que la gente valore, porque finalmente es el ciudadano, el soberano, el que va a tener que decidir en base a esto, si todavía quieren seguir votando por personajes o por personas. Diputado, usted, discúlpeme, pero en términos futbolísticos usted me la deja dando bote. O sea, estamos hablando de que potencialmente habrían partidos políticos que prefieren llegar a las primarias, perdón, a la primera vuelta en vez de a las primarias, por el pago que se hacen a las candidaturas por voto, por los resultados, por la cantidad de votos. No es algo que te pueda decir yo creo que es lo que la gente recoge. Hoy día en varios programas me preguntan y me dicen, oiga, ¿tener partido político es una pyme? Porque hay muchos que, por ejemplo, que no tienen ni partido, ¿sí? Que juntan las firmas, entonces tú te preguntas realmente cómo vas a gobernar a alguien que no siquiera tiene un partido o una coalición o un grupo o un equipo de trabajo. ¿Cómo vas a gobernar si tú eres presidente? Ya, ¿dónde que sacáis las firmas? Y salís presidente. Necesitas tener una Cámara, un Senado, que esté de tu lado, si no, no voy a poder hacer nada, va a estar 4 años chupándote el dedo sin hacer nada para Chile. Entonces, hablemos seriamente, hablemos de gente que te muestre una idea, que te muestre un plan de trabajo coherente, sin populismo, que sea realista y que sea también realizable. Pero también se puede ver esa situación en partidos políticos que también les convienen llegar a la primera vuelta electoral para sacar el pago de los votos que se hacen en la elección. Si fuera por eso, fíjate, yo preferiría primarias, primera vuelta y después segunda vuelta. Si es por plata, gano más. Pero acá también hay cálculos electorales, ¿ya? Entre medio de esto. Entonces, la derecha. Yo digo, afortunadamente hoy día tenemos dos derechas. La derecha clásica, que es entre centro-derecha, que es más para izquierda, que una nueva derecha que hoy día estamos tratando de conformar, que es el Partido Social Cristiano, Libertario y Republicano. Y espero que lleguemos a un buen acuerdo parlamentario, porque si cualquiera de ellos llega a salir presidente, obviamente necesita también un Senado y una Cámara afín para poder sacar las leyes que van a ser necesarias para hacer la conducción como corresponde de un país. Y eso es lo que hace la diferencia. Michelle Bachelet ya no está en carrera, estamos hablando que son nuevos actores por la izquierda que se están perfilando. ¿Usted vería la posibilidad de que hubiesen dos candidatos de centro derecha y de derecha en la papeleta en la segunda vuelta? ¿Se puede dar ese escenario? Bueno, yo he estudiado todas las posibilidades del multiverso político y la verdad es que es bastante complicado en todo lo que se pueda dar. Finalmente, nadie va a tener sobre el 50%, por lo tanto vamos a tener una primera vuelta donde vamos a tener quizás 20, 25 candidatos, una papeleta más o menos importante.
vamos a esperar después una segunda vuelta entre los que tengan mayoría, que van a andar muy ajustados entre a lo mejor un candidato de izquierda, uno de derecha, o uno de centro derecha y de derecha. En tal caso, el que ocurra va a ser difícil porque entre una persona de centro derecha y uno de extrema derecha, hasta la izquierda va a votar por ellos porque no va a querer que alguien de más derecha salga. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno realiza los escenarios, a todos ese cálculo político les conviene más ir en una primera vuelta que en una primaria. Lo que pasó en el caso de la elección entre José Antonio Kast y el presidente Boric. Exactamente, porque ahí fueron dos primarias distintas y se puede producir el efecto Boris que ocurrió anteriormente, ¿no es cierto? Que él salió desde las primarias para evitar que Jadwe saliera, hasta la derecha votó por Boris, evitando que saliera Jadwe, pero salió Boris y finalmente le ganó las elecciones a Boris. Si aquí Última hay que pregunta, entender otra cosa, diputado. disculpa Emilio, antes Sí, por de favor. eso, porque aquí finalmente la política también tiene un componente económico enorme. Entonces, siempre se ha dicho, yo no tengo miedo de decirlo, la verdad, porque también aquí hay grupos económicos y todo el mundo lo sabe, se han investigado, se han estudiado y hay gente que paga a los de derecha, a los de izquierda y están ahí hasta en transparencia quienes ponen. Oímos a un CAS que tuvo, no sé, 1.000 y tantos millones de pesos para su campaña, otros por otros lados, por otros lados. Sabemos también quiénes son los que financian estas campañas. Pero finalmente uno se da cuenta y que antes, que bueno que sea esta transparencia, porque antes el financiamiento ilegal de la política era mucho más complicado y hoy día por lo menos tenemos un orden un poco más transparente, eso ya se sabe quiénes financian, quiénes están. Pero también hay ese componente súper importante, porque si tú no tenés plata, difícil que llegue a la presidencia. Si no tenés por lo menos 800 millones de pesos para poder hacer una campaña que la gente te conozca, que te finalmente para... Pues yo lo que te estoy diciendo aquí hoy día, por ejemplo, te lo vas a encontrar muy sensato lo que estoy diciendo, te hablo de un programa de gobierno, que lo tengo escrito aquí, pero si no nos vemos más que la gente que está acá, no se ve a nivel de todo Chile para que la gente también se instruya, pueda decidir y decir en realidad sí, lo que estaban hablando acá este grupo y este panel son cosas sensatas, me parece bien, ok, voy a votar por eso, porque el ciudadano, el soberano es el que tiene la posibilidad de elegir a qué y decidir quién. Lo único que espero que eso lo utilicen bien, como le dije, que no estemos votando por lo menos malo, que no votemos por personajes, sino finalmente por personas y por planes de gobierno serios que lleven y saquen a este país del problema en que está. Si no, vamos a seguir cuesta abajo en esta rodada del cerro nomás. Para terminar, diputado Arroyo, me nació una pregunta entre medio de la última pregunta que se le quiero hacer, pero respuesta corta, para terminar con la otra pregunta que realmente es la pregunta final. ¿Usted está de acuerdo con el voto de chilenos en el extranjero, sí o no? ¿De chilenos en el extranjero o extranjeros Sí. en Chile? No, de chilenos en el extranjero. Sí, ¿Usted yo está creo de que acuerdo con una persona que está, por ejemplo, en Estados Unidos o, por ejemplo, en mi caso, 25 años en Inglaterra, no vuelvo a Chile, casado, familia, no tengo ninguna intención de volver a mi patria porque para mí o para vivir me refiero yo, hice de Inglaterra mi segundo país, yo tengo derecho a voto. ¿Usted está de acuerdo con esa gente que está desvinculada prácticamente del país, que tenga el derecho a votar para elegir por el futuro de ciudadanos que no, por el futuro de otros ciudadanos que no va a ser el suyo? Mira, como es una ley, yo no puedo ir en contra de la ley. Por lo No, su tanto, es un opinión nomás. derecho que también tengo que defenderlo, ¿no? Por lo tanto, si existe como un derecho legal, tiene que ser respetado. Y además, si tú te fijas, el porcentaje de chilenos que votan en las elecciones, no un porcentaje que pueda decidir una elección para un lado o para el otro. Así es que no, si quizá hoy día es más fuerte el extranjero que está en Chile y que tiene derecho a voto. Puede ser que pueda tomar a lo mejor una decisión porque ya tenemos casi 2 millones de extranjeros y que tienen derecho a voto en Chile, que si eso a lo mejor pueden hacer cambiar un poquito la balanza para un lado o para el otro. ¿Y usted estaría de acuerdo con quitarles ese derecho? No, ese es un derecho, nuevamente, es un derecho que se le entregó de manera legal y los dos lados se pelean, ¿eh? Los dos lados se Sí, pues, pelean, porque sí. por el lado de la izquierda, como la mayoría de ellos viene arrancando
de un régimen de izquierda que provocó este éxodo, ¿no es cierto?, masivo desde otros países para acá, lo más probable es que voten en contra de la izquierda, porque ellos vienen arrancando de ese lado. Pero el otro lado piensa que puede votar por la izquierda porque la izquierda ha sido lo que lo ha recibido. Entonces tú no sabes finalmente para qué lado se va a ir ese voto. Yo espero que también la gente que se integra a este país también se integre no solamente en la posibilidad de elegir, sino que se integre también en lo que es conocimiento, en lo que es entender que si vienen a vivir aquí, tienen que también tomar buenas decisiones y no en la política que a lo mejor ellos vivieron y que también hizo que destruyeran su país y que tuvieron que salir arrancando. Porque a mí no me Ahora sí la gustaría última. Ahora sí la irme última. de mi casa, tener que dejar a mi familia, mi arraigo, No, y tener que pasar a otros países. Para mí creo que sería durísimo también. cruzar países. Ujú. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los chilenos que ven el monedero lleno respecto a la situación política y económica actual y los desafíos que enfrentamos como sociedad en los próximos años, diputado? Nuevamente, insisto, yo creo que tenemos que tener la posibilidad de ver a nuestro país no para 4 años, porque siempre al pensar en 4 años terminamos con deuda, porque como se va chuteando para adelante, y total que el otro que venga después trate de arreglar y vea cómo lo arregla, tenemos hoy día la cantidad de deuda que tenemos. Por lo tanto, tenemos que pensar más a largo plazo. No hemos tenido un presidente, fíjense, que piense de una manera estadista como tuvimos anteriormente, que hablan de políticas de educación a largo plazo, que a lo mejor cosas que tú no las vas a ver como presidente ni las vas a ver en tu vida, pero sí ya dejaste proyectada la línea de lo que vas a hacer. Dejar, como te digo, claramente depender también de las personas, del impuesto a las personas, en donde todo lo pagamos nosotros. Si tú te fijas, tú tienes la ley de contribuciones que nació en el tiempo de Frei Montalva para después del terremoto para arreglo de calle y carretera. Tienes impuesto específico al combustible que está por sobre el impuesto del IVA, un sobreimpuesto agregado, que también era para arreglar calle y carretera. Pagas permiso de circulación, que es para arreglar tus calles y carreteras en tu comuna. Sin embargo, las carreteras están todas concesionadas y para estacionarte hasta en la calle, que es un bien de uso público, también tienes que pagar. Entonces, todo lo paga la gente con impuestos que existen y hasta impuestos encubiertos. Pero todo sale de la gente. Tenemos que hacer un cambio completo en nuestro país si queremos que este país salga adelante. Si no, vamos a tener que seguir siendo, como le digo, el patio trasero finalmente y perdiendo todas las capacidades que teníamos de país en su economía y dependiendo de tratar de vender lo que tengamos. Y para poder salir de toda esta deuda, a lo mejor vamos a tener que vender de Curicó al sur para poder salir de la deuda completa. Diputado Roberto Arroyo, se me quedaron muchas preguntas por hacer. Obviamente que el tiempo manda, hay muchas cosas que me gustaría saber su punto de vista, pero espero tenerlo en una próxima oportunidad. Y le agradezco su compañía y su presencia en nuestro programa, la entrevista en el Monedero Lleno. Igual a ti, Marcela, que estén bien. Y a ustedes, les agradezco por su compañía. Y no se olviden que nos vamos a ver en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Gracias. Feliz de estar con ustedes la próxima vez, si la gente sí lo pide. Nos Lo van vemos. a pedir. Saludos, Gracias, cariño, abrazo Roberto. y bendiciones. Que estén Gracias. bien. Amén. Chao. Hasta luego.